Estudiando en la sección del día domingo, usted se da cuenta de algo realmente impresionante. Cuando Jesús llega a la comunidad, Él se presenta de manera clara y transparente con lo que hemos mencionado, que es una declaración de misión. En otras palabras, la vida de Cristo en esta vida, en esta existencia, tenía un propósito, tenía un blanco, tenía una meta. Recuerde que el plan de salvación que se había diseñado desde antes de la fundación del mundo, Él vendría a cumplirlo. Y entonces en este día nos dice claramente cuál fue la misión de Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo número 18, nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde Él se había criado, y que al llegar a la sinagoga, a Él se le dio el libro del profeta Isaías para leerlo. Recuerde que en aquel entonces la Biblia no es como es hoy. A Él se le dio el rollo, en otras palabras, se le dio la Biblia en un rollo, en un pergamino, y entonces Él agarró ese rollo, lo desenrolló y comenzó a leer de manera bien interesante y coincidente. Él lee lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga bien, Jesucristo aquí está diciendo de manera directa: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hablar de Jesucristo como el ungido significa decir el elegido, significa decir el Mesías príncipe, aquel que descendería del linaje de David. Significa decir que Él era el Cristo, el ungido. Significaría decir el elegido de Dios para dar libertad a su pueblo, que es lo que, el pueblo de Israel estaba esperando. Pero entonces Jesucristo sigue leyendo y dice: me ha enviado el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando aquí la Biblia está diciendo que Cristo leyó este pasaje y estaba diciendo él que él había venido para predicar el año agradable del Señor, Él está leyendo, como dijimos, el libro de Isaías en el capítulo 61. Escuche lo que dice Isaías: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pero miren lo que pasa, algo interesante. Si la Biblia de aquel entonces, que eran los pergaminos, hubieran estado escritos como está hoy la Biblia, entonces Cristo se saltó técnicamente el versículo 2 y pasó al versículo 3. Dice a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová, para gloria suya. Ahora, la parte que Jesucristo se saltó fue la última parte del versículo 2. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza, ahí está la parte, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque el joven Jesús, el rabí de Galilea, había alcanzado popularidad allí en Nazaret. Dice que había llegado a ser muy popular. Cuando él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eran vacíos en sus sermones. Eran bien, podemos decirle, sin contenido el mensaje de ellos. Ahora, Jesucristo está diciendo: he venido para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. El año del jubileo está asociado a esto, el año en que serían liberados los presos, liberados los que estaban endeudados, eran puestos en libertad los esclavos, devolvían las tierras, se perdonaban las deudas, en fin. Jesús lee un pasaje mesiánico de la Escritura y asegura a sus oyentes que hoy, dijo Cristo, se cumplió esta Escritura delante de vosotros. Y dice que Él dejó de leer y se fue a sentar y los ojos de todos estaban fijos en Él. Y se sintieron tan airados, tan enojados, que lo sacaron a empujones y lo quisieron tirar a un despeñadero. Si usted lee toda la Escritura se va a dar cuenta de eso. Pero ¿sabe qué es lo que estaba diciendo Cristo? Cristo fue sabio. Su mensaje no era el mensaje que ellos entendían. Ellos tenían tergiversado
tenían pervertido el verdadero mensaje del Mesías. Dice aquí en la parte de abajo, tal vez Jesús se detuvo antes de la frase el día de venganza del Dios nuestro. Él no quería que su ministerio estuviera asociado con el concepto corriente de que el Mesías vendría para dirigir los ejércitos que vencerían a los opresores de Israel, o sea, mezclarse con la política y la religión. Cristo no quiso esto. En cambio, Jesús se concentró en lo que haría por los necesitados sin importar la situación política de su tiempo. O sea, a usted Dios no le ha llamado a estar en política. A usted Dios no le ha llamado a hacer proselitismo político. Usted es un misionero del reino de los cielos. Usted es un embajador del Señor Dios de los ejércitos del reino celestial. De tal manera que aquí podemos ver de manera claramente, Cristo declaró en su misión, su declaración de misión fue: he venido a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, a dar libertad a los cautivos. Ese era el mensaje de Jesucristo. Su mensaje era un mensaje de perdón, salvación y vida eterna. Pero estos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No entendieron la declaración de misión de Jesús. Dijo, este es el Mesías. Sabemos que ni sabemos quién es su padre. Dicen que María con un soldado romano como que pasó algo allí. Y José no es ni su padre. O sea, el Mesías. Sí, el ungido de Jehová vino a declarar su misión, a dar libertad a los cautivos. Su mensaje era un mensaje de salvación. No era un mensaje ni político ni militar. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos cómo saber si tú y yo conocemos o no conocemos a Dios.